¿Qué tal, amigas y amigos de Ecoeconómico? Hoy vamos vamos a analizar parte de los componentes del paquete económico 2024 que tiene que ver con las transferencias federales que reciben los estados y los municipios, lo que técnicamente se le ha denominado el gasto federalizado. Hay varios aspectos que vale la pena contextualizar. En términos generales, diríamos el presupuesto de ingresos y egresos que el gobierno federal propone al Congreso de la Unión, lo podríamos calificar como de corte procíclico, que persigue, en esta visión, robustecer y prolongar sobre todo el buen momento de la economía mexicana. Así lo tenemos que visualizar. Y parte de los componentes relevantes que tiene que ver con lo que económicamente también definimos como la demanda agregada, pues el gasto del gobierno es uno de los elementos importantes que componen este agregado económico, demanda agregada, y que no solo se convierte en un factor que impulsa la parte económica, sino que se convierte en factor detonante para impulsar particularmente el crecimiento económico para el ejercicio 2024. El gasto público por el orden de 9 billones de pesos, eso significa, es cierto, tiene un financiamiento de 1.9 billones de pesos y pues parte de esto es que hay un castigo a los ingresos del gobierno federal. Castigo que está relacionado con el precio internacional de la canasta del crudo mexicano. Hay una previsión de reducción en el precio internacional de acuerdo a las condiciones actuales del mercado petrolero y que también significa el costo económico de no imponer o no establecer nuevos impuestos a los sectores económicos en general. Y sin duda, pues tiene que ver con la necesidad de disponer de recursos para concluir obras estratégicas en esta última fase del gobierno federal y reforzar los programas sociales que han permitido reducir en 5 millones la población en pobreza. Entonces, hay razones no solo presupuestarias, sino económicas en esta perspectiva. Y ha quedado claro que al ver relativas limitaciones en la disposición de recursos presupuestarios, pues en el caso de las entidades federativas tiene que haber un esfuerzo extraordinario de orden, de disciplina, de austeridad, para que el próximo ejercicio fiscal pues lo hagan con grandes esfuerzos internos en el manejo de la hacienda pública de los estados y los municipios. Demos una pasada general del gasto federalizado en la propuesta del presupuesto de egresos de la Federación para el próximo ejercicio fiscal. En principio, diríamos, los recursos que tienen que ver con transferencias federales que llegan a estados y municipios son recursos acotados que, insistimos, pues tiene que haber un enorme esfuerzo de parte de los gobiernos locales. ¿Cómo está planteado? Prácticamente se estima en términos reales que el gasto federalizado para el próximo ejercicio fiscal tenga un aumento del 0.5%. Pasaría, en términos de los montos previstos, de 2.4 billones de pesos, aprobado en el 2023, a 2.6 billones de pesos en el proyecto de presupuesto para el próximo ejercicio fiscal.
Aquí vale la pena también advertir varios aspectos. En este esbozo, lineamientos y asignaciones del proyecto de presupuesto en el gasto federalizado para el próximo ejercicio fiscal, pues no están reflejados todavía recursos para los estados en materia de salud, del ramo 23 y convenios de reasignación y subfondos del Fondo de Aportaciones Múltiples. Es decir, pueden haber algunos ajustes a la alza, pero estamos hablando en lo fundamental de los recursos que pueden estar llegando en su magnitud a los estados y a los municipios. En este aumento que estamos previendo en términos reales, o que se está previendo, mejor dicho, por el gobierno federal, con un aumento del 0.5% en términos reales, están contempladas las participaciones federales del ramo 28, que tienen una disminución en términos reales de 0.9%, porque no olvidemos que la recaudación federal participable tiene una disminución de 1.5% propiciada en lo fundamental por la previsión de reducción en un 11.3% de los ingresos petroleros. Y bueno, finalmente se reflejan en las participaciones federales. Los fondos de aportaciones del ramo 33 tienen un aumento del 2.3% también en términos reales. Los convenios de descentralización, un aumento de 1.5%. Los recursos en salud pública, en términos reales, no tiene un incremento, prácticamente queda igual. En términos absolutos significa que hay un aumento de 3.932 millones de pesos, y el ramo 23 tiene una reducción del 13.8% en términos reales. ¿Cuáles son las particularidades? Prácticamente tres fondos son claves, son fundamentales en las transferencias federales. En principio diríamos, hay una concentración de las transferencias federales básicamente en 10 entidades federativas. De los de los 2.563 millones de gasto federalizado, estas 10 entidades concentran el 54%, que es el caso del Estado de México, la Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Chiapas, Puebla, Nuevo León, Guanajuato, Oaxaca y Michoacán. Diríamos, este es el top 10 donde hay la concentración o los estados con mayores beneficios de las transferencias federales propuestas para el ejercicio 2024. Particularidades que se prevé en participaciones federales. Ya dijimos, tiene una caída global tiene un aumento del gasto federalizado de 0.5%, y las participaciones en particular tienen una reducción del 0.8%. Estas 10 entidades también concentran casi el 30% de los recursos correspondientes a participaciones federales, que es el caso del Estado de México, la Ciudad de México, Jalisco, Veracruz, Nuevo León, Guanajuato, Puebla, Chiapas, Michoacán y Baja California. Insisto, de los 2.563 millones planteados o estimados para el ejercicio del 2024, estas 10 entidades concentran el 30% del total del gasto federalizado para el próximo ejercicio fiscal. Los fondos de aportaciones federales suman, en general, los 2.563 millones del gasto federalizado en fondos de aportaciones. En estas 10 entidades se representan el 23% del total del gasto federalizado para el próximo ejercicio fiscal. ¿Cuáles son estas entidades federativas? El Estado de México, la Ciudad de México, Veracruz,
Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Jalisco, Michoacán y Guanajuato. Si estamos observando, prácticamente son los 10 municipios que son constantes en participaciones y en fondos de aportaciones. Es decir, hay la mayor parte de entidades federativas que siguen concentrando este tipo de recursos. Y convenios de descentralización, estos 10 municipios concentran el 2% del total del gasto federalizado. Es decir, nuevamente se beneficia en esta distribución Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Puebla, el Estado de México, Veracruz, Chiapas, Michoacán, Guerrero y Sonora. Esta es un poco la distribución. Obviamente habría que señalar que el conjunto de transferencias federales que reciben estados y municipios dependerá o dependen mucho de la estructura de las fuentes de ingreso de cada una de las entidades federativas, en el cual se genera la composición de las fuentes de ingresos respectivas. Por ejemplo, en el caso de Michoacán, todas las transferencias federales, esto que denominamos gasto federalizado, representan el 95% del total de los ingresos. Y los ingresos estatales o ingresos propios solo representan en promedio el 5% del total del presupuesto del gobierno de Michoacán. Y esas estructuras cambian. En Jalisco hay una estructura diferente de las fuentes de ingreso. Guanajuato, Colima, Nayarit, cada una tiene particularidades. En términos generales, el gasto federalizado, las transferencias federales, en promedio representan el 87% de los recursos que corresponden o que reciben o que prevén en sus presupuestos respectivos las entidades federativas. Y el 13% corresponden en promedio a los ingresos estatales o los ingresos propios. Es decir, hay una dependencia muy fuerte de las transferencias federales y que en los estados, digamos, en algunos casos, pues es la puente principal para resolver no solo la parte operativa de los gobiernos locales, sino también los excedentes económicos que le permita impulsar el crecimiento económico local. ¿Qué podemos concluir? Bueno, que el gasto federalizado total tiene un aumento en términos reales de solo 0.5%. Las participaciones federales reales bajarán en 0.9%. Los convenios de descentralización se estima suban en términos reales 2.3%. ¿Qué podemos resumir? ¿Cuál es la conclusión general que podemos establecer? Es que el débil crecimiento que observamos en las transferencias federales a estados y municipios requerirá, como ya lo hemos establecido, de un esfuerzo extraordinario por parte de los gobiernos locales. Este es, digamos, el panorama que podemos visualizar a partir del paquete económico planteado para el 2024 y que seguramente estaremos paulatinamente o en distintos momentos analizando las particularidades una vez que se apruebe por el Congreso de la Unión los recursos que corresponden a estados y municipios. Por hoy es el comentario que compartimos con ustedes. Terminamos con nuestras recomendaciones de siempre. Síganos en Ecoeconómico, el cuadrante para el pulso de las decisiones oportunas y enteradas. Recuerde, cuídese mucho. Si puede de manera voluntaria y altruista, done sangre.